Saludos cordiales. Mi nombre es Adita Margarita Chileno Yesquén y soy estudiante de Medicina Humana del noveno ciclo en la Universidad Señor de Zipán. Hoy hablaré referente a traumas de tráquea, bronquios y esófago. Según el protocolo ATLS, la prioridad en el paciente politraumatizado es siempre reconocer y tratar durante la revisión primaria los problemas que ponen en peligro la vida. En el primer momento, las principales amenazas siempre serán la vía aérea y la hemorragia. Serán durante la revisión secundaria cuando se buscará y se descartará los llamados signos evidentes, que hablaremos más adelante, de lesiones graves que obligarán al tratamiento quirúrgico en los diferentes pacientes. De acuerdo a nuestro tema, necesitamos siempre ubicarnos en la anatomía de la lesión. Partiendo de la parte cervical, podemos relacionarlo con diferentes zonas, ¿no? Una primera zona que está comprendida entre las clavículas y el cartílago cricoides. Estas lesiones pueden considerarse en esencia como traumatismos ya de tórax, siendo estas las más peligrosas que pueden generar una alta mortalidad en los pacientes. La zona 2 está delimitada por el cricoides y el ángulo de la mandíbula. Incluye las venas yugulares y las arterias vertebrales y también la carótida, tanto la común como las ramas internas y externas de la tráquea, laringe, esófago y también la médula espinal. En la zona 3 tenemos que es más superior y está demarcada por el ángulo de la mandíbula y la base de cráneo. Incluye la faringe, las venas yugulares y las arterias vertebrales carótida y carótida interna. Cuando nosotros hacemos referencia a la primera zona, hacemos referencia a las vías respiratorias bajas, donde podremos encontrar a lesiones traumáticas del árbol tráqueo-bronquial, tanto tráquea como bronquios. La literatura nos menciona que no son tan frecuentes y las ha catalogado con un porcentaje de 0.5 a 11%. Las manifestaciones clínicas de estas lesiones traumáticas son neumotórax a tensión o neumotórax persistente, siendo este el más común o el más frecuente en este tipo de lesiones. Enfisemas subcutáneos del torso, el paciente va a presentar disnea, hemoptisis, tos y también una insuficiencia respiratoria. Para nosotros poder diagnosticar un neumotórax a tensión también es necesario siempre considerar los siguientes elementos. Que hay una tabla, ¿no? Que como aquí podemos observar, si el paciente presenta una dificultad respiratoria muy importante, si hay algún compromiso hemodinámico, si hay hipotensión, desviación traqueal al lado contrario de la lesión, que es un signo característico, ausencia de movimientos y ruidos respiratorios en el lado afectado, hay una hiperresonancia durante la percusión del tórax afectado. Hay una distensión también venosa yugular, que esta no siempre es visible debido a la presencia de enfisemas subcutáneos. Cuando hablamos también de lesiones traqueobronquiales, el tratamiento básicamente es controlar urgente la vía aérea. Como habíamos mencionado, según el ATLS, esta es una de las prioridades. El soporte ventilatorio, la inserción de drenajes pleurales múltiples con aspiración negativa bajo presión, ¿no? Broncoscopías flexibles urgentes para poder identificar el sitio lesionado y en algunos casos toracotomías o esternotomía para reparar las lesiones. Si nos seguimos guiando de acuerdo a las zonas, en la zona 2 encontraremos las vías respiratorias altas, ¿no? Donde ahí encontraremos únicamente las lesiones de tráquea. Estas constituyen el 75% de las lesiones de tráquea, o sea, ubicadas en la porción cervical, donde va a presentar tanto
en la lesión traumática de tráquea, como también la traqueobronquial, va a presentar dos tipos de lesiones. Una lesión traumática penetrante y una lesión traumática cerrada. Bueno, las lesiones traumáticas penetrantes son muy fáciles de reconocer por alguna arma blanca, que en estos casi siempre daña a otras estructuras, ¿no? Y siempre se va a sospechar cuando hay una lesión penetrante que esté asociado con lesiones a esófago en un 6% y a la arteria carótida en un 40% por la ubicación, ¿no? Y en el caso de las lesiones traumáticas cerradas, bueno, estas se van a ocasionar después del impacto directo de la parte anterior del cuello o del manubrio esternal. Cuando los ejemplos más comunes son en accidentes automovilísticos, y el mecanismo de producción principal será la creación brusca de una hiperpresión, ¿no?, dentro de las vías aéreas, por dos mecanismos, que estos son el cierre de la glotis ante un accidente y también la presión antero-posterior, una presión en dos direcciones, ¿no?, de la caja torácica. Y el sitio más frecuente es cercano a la carina, en pacientes jóvenes, debido a que tiene una mayor elasticidad, ¿no? Y también, como mencionaba, puede haber, en este trauma también puede estar afectado el esófago, ¿no? Una de las estructuras afectadas puede ser el esófago. En esta lesión traumática solo de tráquea, las manifestaciones clínicas son más específicas, como tos, se va a encontrar estridor, disnea, hemoptisis y también cambio de voz en los pacientes. Las lesiones traumáticas de la tráquea podemos considerar a tres tipos de heridas, tanto anteriores, posteriores y la destrucción traqueal extensa, como ya habíamos mencionado, de acuerdo al mecanismo de lesión. Las características de las heridas anteriores son que miden menos de la mitad de la circunferencia traqueal o afectan de 1 a 2 anillos. Se pueden tratar mediante colocación de sondas a través del defecto a manera de traqueostomía, ¿no? Estas son las más frecuentes. Las heridas posteriores, la mayor parte de las perforaciones de la superficie posterior deben repararse definitivamente rápidas. Y cuando hay una herida por destrucción de tráquea extensa, se puede tratar con resección de 2 a 4 anillos con reanastomosis. En otros casos se puede emplear temporalmente una sonda T de Silastic, perdón. Como habíamos hablado, de acuerdo al mecanismo de lesión, también puede resultar con una lesión traumática el esófago por la ubicación anatómica. El mejor tratamiento para este es desbridar los tejidos desvitalizados que se pueden encontrar, realizar una sutura primaria, siendo muy imprescindible la sutura de la mucosa, que en este caso es la más importante, y después una sutura de la capa muscular. En situaciones de control de daños, lo fundamental es el drenaje, que puede incluso realizarse por dentro del esófago lesionado para crear un tipo de fístula controlada. Cabe recalcar que debemos tener en cuenta que una lesión o una fístula esofágica mal controlada puede terminar en una mediastinitis y también a conllevar la muerte del paciente. Pero si nosotros podemos controlar este procedimiento, el paciente va a poder estar en un estado de recuperación lo más pronto posible. Como habíamos hablado, cuando nosotros hacemos en el segundo tiempo, siempre necesitamos ver, ¿no?, los signos evidentes, los hard signs y los signos sutiles, que es el soft sign en las siglas en inglés, en un trauma cervical, ¿no? Los signos evidentes tenemos el compromiso de la vía aérea, hay un hematoma pulsátil o expansivo, un enfisema subcutáneo masivo o salida del aire por la herida, hay un sangrado activo, un shock, un déficit neurológico por parte del paciente medido con la escala de Glasgow y también hematemesis. Y en los signos sutiles, el hematoma puede estar estable, hay una historia reciente de sangrado importante, lesión
próxima a un vaso importante, enfisema subcutáneo, alteraciones de la voz y anatomía del cuello distorsionado. Cabe recalcar que estos signos evidentes y sutiles son necesarios considerarlos para poder hacer el procedimiento adecuado y la atención precoz en este tipo de pacientes con traumas. Cabe recalcar que las lesiones en esófago, si bien es cierto, son difíciles de poder diagnosticarlas a tiempo, pero son importantes el diagnóstico precoz, ¿no? En este tipo de pacientes. Esto es todo. Muchas gracias.